Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Barnal y te voy a hablar sobre el xilema y el floema. Pero no solamente eso, sino más bien vamos a añadir datitos de mecanismo de transporte. Mira, cuando hablamos de xilema y el floema, hay que tener en cuenta que el xilema y el floema están ubicados aquí. Acá está el xilema y el floema, mira, está por aquí. Ambos están separados porque algo denominado cambio vascular. De todas las demás estructuras, tú las vas a contemplar ya con Cristian Villanueva. Sin embargo, quiero que te des cuenta de esto. El xilema y el floema están separados por este cambio vascular. Mira, el xilema y el floema ambos van a presentar ¿qué cosa? Dos tipos de crecimiento. El crecimiento primario y el crecimiento secundario. Lógicamente, el crecimiento primario originará un xilema primario y un floema primario. Y un crecimiento secundario, bueno, como su nombre indica, esos dos tipos. Si te das cuenta, el primario siempre está más adentro y el secundario está más hacia afuera. En el caso de los tejidos vegetales que vamos a estudiar, netamente son tejidos vasculares. Y estos son dos, ¿no? El xilema y el floema. Un poco de sus datos. Cuando hablamos de floema, hablamos de células vivas. Sí, lo que vimos anteriormente por aquí son células vivas. En cambio, el xilema está compuesto por células muertas, lógicamente. Otra más. El floema tiene paredes engrosadas con celulosa, mientras que el xilema presenta lignina. Ahora mira, el floema se encarga de un transporte bidireccional. Quiere decir que esto va de manera ascendente como de manera descendente. En cambio, el xilema únicamente es unidireccional, ascendente, de abajo hacia arriba. ¿El flema qué cosa va a transportar? Bueno, savia elaborada. Cuando decimos savia elaborada, a tu mente debe llegar esto. Compuestos orgánicos, o savia elaborada, o savia orgánica. Es decir, acá están las hormonas, están los carbohidratos y así. Mira, en el cambio el xilema transporta savia bruta o si quieres savia inorgánica. Otros le llaman también savia mineral por si acaso. ¿Y de qué está compuesta? Bueno, está compuesta de iones, de minerales y además de agua. Al flema también le llaman así liber o vasos liberianos y al xilema le llaman vasos leñosos o leño. Por cierto, al flema también le suelen decir así, vasos cribosos. Y bien, ahora hablemos del xilema. El xilema presenta básicamente ¿qué cosa? Dos cosas que quiero que tengas en cuenta. Para comenzar, este es en angiospermas, este es un gráfico de angiospermas y presenta, mira, traqueidas y elementos del vaso. Ambas estructuras se van a diferenciar y van a engrosar ¿qué cosa? Su pared celular. Al hacer esto luego van a morir. Por eso el xilema está conformado ¿por qué? Por células muertas. Ahora veamos justamente cómo se desarrolla el xilema en la raíz y cómo es que este xilema transporta agua y minerales y cómo es que la raíz absorbe el agua y minerales. Mira, en este gráfico te he representado acá, esa parte es en corte transversal a la raíz, pero además estas partículas que están acá de color marrón son las partículas del suelo, que pueden ser arcillosas y así. Esas partículas de suelo, ¿qué cosa tienen? Tienen minerales y además, mira, en sus poros, ¿qué cosa tienen? Por aquí, agua. Entonces, esos minerales que están disueltos en agua también van a empezar a ingresar a la vez que ingresa el agua por la ruta roja, por la ruta de flechas negras y por la ruta de flechas azules. Te voy a explicar cada una de ellas, así que presta atención. Este pelo radicular es de una raíz muy joven, mira, y cuando el agua ingresa, obviamente disolviendo sus iones, sus minerales, el agua va a ingresar y si ingresa por la flecha negra, significa que está atravesando ¿qué cosa? Hacia el citoplasma de esta célula. Entonces, mira, cada vez que veas flecha negra, está ingresando hacia el citoplasma o por el citoplasma. La ruta que está de rojo indica que está atravesando ¿por dónde? Por los plasmodesmos de estas células vegetales. Recuerda que un plasmodesmo comunicaba dos células vegetales y justamente por allí está atravesando el agua. Mira, por los plasmodesmos. ¿Y qué más? En el caso de las partes que son netamente azules, el agua está atravesando, mira, siguiendo el sentido de que de la pared celular y está ingresando, ingresando, ingresando. Bueno, ya, todas ellas hacia dónde están yendo, mira, hacia dónde están yendo, hacia el xilema, hacia el xilema. ¿Por qué es el xilema? Porque justamente allí en el xilema vamos a encontrar estas dos cosas, elementos del vaso
y las traqueidas, que van a empezar a transportar el agua desde abajo hacia arriba. Recuerda que estos son plasmodesmos, estas son paredes celulares, y esta básicamente es la ruta de absorción de minerales y agua. Pero el detalle está en esto, ¿no? ¿Cómo se llama al mecanismo de transporte que ayude a justamente a que el agua pueda ascender de una altura pequeña a una altura muy grande? Bueno, hay una teoría que trata de explicar esto, que es la teoría de la cohesión-tensión. Esa teoría de cohesión-tensión tiene que ver mucho con el agua. Recuerda que el agua está cohesionada ya que consta de puentes de hidrógeno, es decir, cuando se jala moléculas de agua desde la raíz, mira, ¿esto qué cosa hace? Empieza a transportarse por aquí, por aquí, por aquí, sigue este mouse, empieza a transportarse, pero ¿cómo es que se transporta? Sencillo, las moléculas de agua están unidas por puente hidrógeno. Entonces, cuando una es jalada, la otra jala a la otra y van a formar una especie de cadena, cadena, cadena. Y al jalarse una entre otra, van a empezar a subir, a subir, a subir. Pero hay un detalle. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Algunos podrían decir que es capilaridad. Claro, pero la capilaridad es la capacidad de ascenso por un diámetro pequeño. Y el xilema ciertamente tiene diámetro pequeño. Pero la capilaridad en sí no es la que va a aportar todo esto, sino ¿quién lo va a hacer? La transpiración de la planta. Me explico. Mientras que la raíz va absorbiendo agua, esta agua que la raíz ha absorbido empieza a ascender, ascender, ascender. Pero ¿cómo es que rompe o vence, mejor dicho, la fuerza de gravedad para que pueda ascender, por ejemplo, en la secuoya, que mide 100 metros de altura? ¿Cómo es que el agua puede ascender tanta altura? Y la respuesta a esto, ¿cuál sería? La transpiración de las hojas. Mientras que la raíz está absorbiendo, la hoja está perdiendo agua. Sí, la hoja a través de los estomas está perdiendo agua. ¿Eso qué cosa hace? Crea una presión negativa que hace que el agua ascienda y ascienda y ascienda. Porque esta pérdida de agua se tiene que, ¿qué? Se tiene que restaurar. ¿Y cómo se restaura? Jalando agua del suelo. Hay plantas que incluso botan algo de 1500 litros por día de agua. Sí, hay plantas que botan por sí, solamente por la transpiración. De ese modo, obviamente, ayudan al ciclo del agua, ¿no? Porque lo potencian. Sin embargo, igual la planta tiene que compensar esa pérdida. ¿Y cómo lo hace? Extrayendo más agua del suelo a través de la raíz. Y todo eso ocurre en el xilema, tal cual como te lo conté aquí. Mientras esto va hacia la raíz, ingresa hacia el xilema, la hoja ya está perdiendo agua. Por eso justamente en días muy calurosos, las plantas ¿qué cosas suelen hacer? Cerrar sus estomas para evitar la pérdida de agua. Todos esos temas lo vamos a ver cuando hagamos metabolismo en plantas. Sin embargo, aquí te lo adelanté. Y mira, ahora toca ver al floema. El floema consiste, en cambio, de elemento del tubo criboso, que está señalado por aquí, células acompañantes y además de una placa cribosa. Es por esta razón que al floema también le llamaban así, vasos cribosos, porque tenían criba, porque tienen una placa justamente que es cribosa. Te voy a hablar de cada una de ellas porque sé que es importante, así que ahí te va. Los elementos del tubo criboso, que son la parte de aquí, mira, toda esta parte de aquí, o si quieres aquí más real, por aquí, son células que van a perder su núcleo y la mayoría de sus organelas. Sí, por eso dijimos que el flema estaba formado de células vivas, pero estas son anucleadas, por si acaso. Porque justamente el elemento del tubo criboso que compone el flema pierde su núcleo y además el resto de organelas. Mira, entre elemento del tubo criboso y otro elemento del tubo criboso, es decir, entre esto y esto, se forma una división, ¿viste? ¿Cómo se llama eso? Placa cribosa. Esa placa cribosa va a comunicar a esta y este elemento del tubo criboso. ¿Por qué? Porque de ese modo se va a empezar ¿qué? A transportar la savia elaborada. Sin embargo, hay un detalle que tienes que recordar. ¿Cómo es que el transporte de savia elaborada es posible si este de aquí, este elemento del tubo criboso, no tiene ni núcleo ni organelas que permitan que siga vigente justamente este elemento? Bueno, para eso está la célula acompañante. La célula acompañante, ¿qué cosa va a hacer? Va a ayudar al
a mantener el tubo criboso. Esa es su función. Justamente como lo va a hacer, dando proteínas, dando agua y así. Entonces, esto de aquí sería como la columna que sostiene justamente a esto de aquí, pues, ¿no? Al elemento del tubo criboso. Es más, la acompañante es muy importante porque ella permite seguir vigente al elemento del tubo criboso y esta a su vez ayuda al transporte de savia elaborada. Aquí te voy a explicar justamente cómo hace el transporte del fluema. La teoría que explica esto es la de flujo-presión. Entonces, ¿cómo es que la presión ayuda al transporte de savia elaborada? No es fácil de entender, pero sí se puede. Mira, cuando hablamos de este tipo de teorías, tenemos que recordar qué cosa. Un concepto básico de más a menos. Es decir, el viento, por ejemplo, se crea, o bueno, se direcciona de más presión a menos presión. Acá ocurre algo similar. La savia elaborada y básicamente el agua se va a suministrar de más presión a menos presión. Esa teoría justamente lo explica de ese modo. Mira, cuando la hoja hace fotosíntesis, empieza a crear carbohidratos. Por eso que la hoja es una fuente de carbohidratos. Y esos carbohidratos, por ejemplo, pueden ir a varios lugares, ¿no? Pero en este ejemplo va a ir a dónde? A este sumidero de carbohidratos que podría ser el fruto, o es el fruto en este caso. Entonces, ¿cómo es que de la hoja va hacia el fruto? Bueno, acá te he puesto dos cosas, dos esquemas. Este de acá representa el xilema, que está transportando agua, date cuenta. Y este tubo criboso de floema, que va a ayudar a transportar estos carbohidratos. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Mira, el xilema está en contacto con el floema y la ruta que está la flecha azul es la que indica cómo el agua pasa desde el xilema al floema. Y lo de que está de rojo es el transporte netamente de ¿qué? De carbohidratos. Entonces, cuando estos carbohidratos ingresan al floema, se empiezan a topar con el agua que ingresa del xilema. Y acá están donde en los elementos del tubo criboso, ¿sí o no? Y estos van a pasar por ¿dónde? Van a pasar por la criba. Recuerda que la criba tenía orificios y por ahí van a pasar. Pero ¿cómo es este movimiento posible? Recuerda que para que haya movimiento tiene que haber una fuerza. Entonces, ¿esa fuerza quién la va a impulsar? Esta diferencia de presiones. Me explico. Mientras que esta presión es mayor, esta presión va a ser menor, por lo que la presión mayor hace que ingrese hacia la presión menor para compensar justamente esa gradiente, esa diferencia. Y de ese modo los carbohidratos se transportan disueltos en agua por la diferencia de presión que existe entre este flema y bueno, mira, este sumidero de carbohidratos que en este caso es el fruto. ¿Viste? Entonces, el transporte de flema es muy diferente al transporte del xilema, justamente porque acá se transportan carbohidratos, vitaminas, hormonas de este modo. Por mi parte ha sido todo. Espero que hayas entendido varios tópicos y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.